curso de protección radiológica en línea. Hoy vamos a hablar el tema de la protección radiológica en medicina nuclear. Este trabajo fue realizado por nuestro equipo y va a ser presentado por mi persona, Jugley Seijas. Las recomendaciones de este curso no pretenden sustituir, ni desplazar, ni menospreciar la amplia y detallada capacitación en protección radiológica requerida para laborar de manera apropiada en un servicio de medicina nuclear. Con estas recomendaciones solo se pretende orientar e introducir al cursante para un adecuado y seguro uso de las radiaciones ionizantes. Este tema está basado en la norma COVENIM 218-3, la cual refiere a la protección radiológica en medicina nuclear. El contenido de este tema va a ser el siguiente. Primero hablaremos de la medicina nuclear como retos y riesgos adicionales. Luego hablaremos de la protección radiológica en la exposición al público, en donde abarcaremos blindajes estructurales y verificaciones radiométricas, clasificación de zonas, desechos radioactivos y acompañantes. Protección radiológica en la exposición ocupacional, en donde hablaremos de medios protectores, ropa protectora, monitoreo ocupacional y monitoreo de área. Protección radiológica en la exposición médica, optimización de las dosis, calibraciones y protocolos. Y finalmente, daremos unas recomendaciones para pacientes terapéuticos. A diferencia de las otras áreas donde se utilizan radiaciones ionizantes, en medicina nuclear encontramos retos adicionales. Primero, la posición de la fuente no siempre está determinada. La fuente puede transitar a nuestro alrededor, ya que en este caso la fuente es el paciente. Segundo, la fuente de radiación ionizante no se prende y se apaga con un interruptor, ya que se manejan fuentes abiertas o selladas. Y además de ser irradiados, también podemos resultar contaminados. Y esta es una de las más importantes diferencias de esta área con respecto a las demás. Es importante señalar que a pesar de los retos o riesgos adicionales, en general, la medicina nuclear no es el área donde el personal ocupacionalmente expuesto registra las mayores exposiciones a la radiación ionizante en medicina. Recordemos que en medicina nuclear, al igual que en las otras áreas donde se utilizan radiaciones ionizantes, debemos emplear las tres medidas básicas de la protección radiológica. El tiempo. Emplear el menor tiempo posible cerca de la fuente radiactiva, es decir, al momento de preparar un radiofármaco, al momento de inyectar al paciente, etc. La distancia. Tratar de mantener la mayor distancia posible de la fuente. Por ejemplo, no tomar la fuente directamente con las manos, emplear las pinzas para manipular la fuente. Y tercero, utilizar los blindajes existentes en el servicio. Por ejemplo, al momento de preparar los radiofármacos, hacerlo detrás de la L plomada. Protección radiológica en la exposición al público. En todo servicio de medicina nuclear debe contarse con blindajes estructurales que garanticen los límites de dosis tanto del personal ocupacionalmente expuesto como del público. Estos cálculos deben ser realizados por un personal experto en el área, ya que es de suma importancia tanto en la protección radiológica como desde el punto de vista económico, ya que si estos cálculos están equivocados, se convertirá mucho más costoso corregir estos errores. Es por ello la importancia de realizar unas medidas con un detector de radiación. Estas medidas son llamadas medidas radiométricas para asegurar la exactitud de los cálculos realizados. En relación a la clasificación de las zonas, en medicina nuclear resulta un poco difícil establecer la clasificación de las zonas, debido a que la fuente es el paciente. Sin embargo, esta clasificación tiene que existir, como lo establece la norma COVENIM 2257. Esta norma establece que la zona controlada, la tasa de exposición medida debe ser mayor o igual a 0.5 mg por hora. En medicina nuclear, las zonas controladas pueden ser la sala de preparación del radiofármaco, el almacenamiento de las fuentes, incluyendo los desechos radioactivos, y el área de inyección de estos radiofármacos. Y debido al riesgo potencial de contaminación, también se consideran como zonas controladas la sala de estudio y de espera de los pacientes inyectados. De igual manera, la zona donde permanezca un paciente que se le ha inyectado una dosis terapéutica también es considerada como zona controlada. Esta zona debe ser delimitada y marcada, y de ser posible deben usarse
límites estructurales existentes en el servicio para demarcarlas. Y como zona supervisada, todas las demás áreas del servicio, ya que es la zona donde la tasa de exposición es menor a 0.5 milirem por hora y donde las condiciones de exposición son predecibles y estables. Desechos radioactivos. Se debe clasificar y almacenar los desechos radioactivos en contenedores blindados, de acuerdo al tipo de material. Lo ideal sería tener la misma cantidad de contenedores que de radionucleidos empleados en el servicio. Estos contenedores deben estar en un lugar blindado y bloqueado. Pudiera emplearse un espacio bien marcado dentro del laboratorio caliente. Los pacientes de medicina nuclear, después de ser inyectados, deben permanecer en una sala de espera dentro del servicio. Pero si por alguna razón el paciente inyectado debe transitar o permanecer al lado del público, se debe considerar brindar al paciente fuente con un delantal plomado, con el fin de reducir las dosis al ambiente. Si por alguna razón se debe acompañar al paciente a realizarse un estudio de medicina nuclear, se le debe indicar al acompañante los 3 principios básicos de la protección radiológica: distancia, a mayor distancia, menos dosis; blindaje, a mayor blindaje, menos dosis; y tiempo, menor tiempo, menos dosis. Protección radiológica en la exposición ocupacional. La seguridad de trabajar en medicina nuclear se basa fundamentalmente en el diseño de las instalaciones, el uso de ropa, equipos y herramientas de protección, sumados a procedimientos destinados a minimizar la exposición externa, el conocimiento del riesgo de contaminación y propagación de la fuente. Esto nos va a dar como resultado la optimización de la protección de los trabajadores. El uso de medios protectores. Usar todos los dispositivos protectores disponibles en el servicio, como por ejemplo, siempre que se tenga que preparar algún radiofármaco, se recomienda trabajar detrás del vidrio plomado. Estos son comúnmente llamadas L plomadas, que son estas que vemos acá. Otra manera es blindando la fuente, como por ejemplo con estos contenedores que vemos acá. Mantener la fuente siempre blindada, usando contenedores blindados para trasladar las jeringas. Además, blindar la jeringa con estos portajeringas blindados. Siempre que vayamos a transitar con una fuente en un servicio de medicina nuclear, mantener esta fuente radiactiva lo más blindada posible. Y usar la ropa de protección adecuada para evitar cualquier contaminación del cuerpo, tales como guantes, lentes de seguridad, batas de laboratorio, etc. Una pregunta frecuente es si usar o no delantales plomados en medicina nuclear. El Organismo Internacional de Energía Atómica dice que si se usa un delantal plomado durante todo el tiempo, la dosis efectiva se reducirá en un factor de 2. Entonces quedaría a juicio del trabajador si la reducción de la dosis compensa el esfuerzo de usar el delantal. Otra opción para reducir dosis en los trabajadores es con el uso de fraccionadores automáticos para el fraccionamiento y preparación de radiofármacos. Si tenemos la disponibilidad en nuestro servicio de medicina nuclear, utilicémoslo siempre. El uso de pinzas para manipular las fuentes puede reducir la exposición a la radiación hasta un 99% respecto a sin el uso de ellas, tal como se demostró en el laboratorio del inverso del cuadrado de la distancia de este mismo curso. En medicina nuclear, al igual que en todos los servicios donde se utilizan radiaciones ionizantes, es fundamental el uso de los dosímetros personales. Especialmente en medicina nuclear es recomendable el uso de 2 dosímetros, uno para cuerpo entero a nivel de la cintura, que puede ser TLD, película, y otro para las manos tipo anillos, como esto que vemos acá, debido a la manipulación de fuentes radiactivas. De hecho, y si es posible, utilizar dispositivos electrónicos los cuales nos dan la exposición en tiempo real. Se debe tener de protocolo en todo servicio de medicina nuclear chequearse las manos luego de manipular fuentes radiactivas, con el fin de comprobar que no estamos contaminados. De igual manera, después de terminar nuestra jornada laboral, el trabajador tiene que asegurarse de no estar contaminado,
Para ello, el servicio debe disponer de un detector al alcance de todos los trabajadores con el cual se puedan chequear todos los días. Protección radiológica en la exposición médica. Hay que optimizar la actividad inyectada al paciente. Esto va a depender de la estructura corporal y el peso del paciente, las características metabólicas y la situación clínica del paciente, el tipo de equipo utilizado, el tiempo de estudio, si es un estudio estático, dinámico o tomográfico, y el tiempo de examen, para lograr encontrar la actividad óptima. Esto va a afectar de la siguiente manera. Por ejemplo, si nos vamos por debajo del umbral requerido, es decir, inyectamos menos dosis al paciente, sea con la mejor de las intenciones, lo que podríamos traducirse esto es una pobre calidad diagnóstica y por ende causar graves errores de diagnóstico. En caso contrario, si le inyectamos más dosis al paciente de la que realmente necesita, lo único que se va a lograr es aumentar la dosis absorbida y no el valor de la información diagnóstica. Es por ello que siempre se debe procurar encontrar un equilibrio entre la calidad de imagen dosis-paciente y recordar que siempre que se logre reducir las dosis a los pacientes traerá como consecuencia la reducción de la dosis al personal, siempre y cuando esta reducción de la dosis no sacrifique la información diagnóstica. Otra manera de reducir la exposición médica es con capacitación, tanto del personal ocupacional, el cual debe manejar todos los conocimientos mínimos de protección radiológica y cómo actuar ante alguna emergencia o contaminación, así como también la capacitación del paciente, el cual debe estar informado del procedimiento que se le va a realizar. Calibración de las dosis y de los equipos. En todo servicio de medicina nuclear se debe contar con un calibrador de dosis o activímetro, que nos mida la actividad de las jeringas y los viales. Estos activímetros deben ser calibrados periódicamente con fuentes certificadas para así poder garantizar la validez de las mediciones. Asimismo, se deben de realizar controles periódicos y después de cambios de piezas importantes a todos los equipos de diagnóstico disponibles en el servicio. Esto con el fin de garantizar un diagnóstico fidedigno. Hay que realizar procedimientos para todo. Mientras más procedimientos se tenga, menos errores podemos cometer y más seguridad se puede tener en cuanto a la protección radiológica. Entonces, tenemos que tener procedimientos para la descontaminación, el ingreso del material radioactivo, el alta de paciente de un paciente terapéutico, emergencias, almacenamiento de desechos, monitoreo ocupacional, en fin, hay que tener procedimientos para todo lo que se realice en el servicio de medicina nuclear. Y finalmente vamos a dar algunas recomendaciones para pacientes terapéuticos. Primero, antes de administrar el radiofármaco, se debe entrevistar al paciente con el fin de no olvidar información importante. Esta entrevista debe incluir preguntas sobre si el paciente está embarazada, si está lactando, sobre incontinencia, náuseas, tipo de trabajo, uso de transporte público y condiciones de vida. Segundo, el paciente debe estar hospitalizado en un cuarto aislado dentro del hospital, en una habitación individual. Y además, esta habitación debe estar señalizada como zona controlada. Tercero, se recomienda administrar el material radioactivo en la habitación una vez que el paciente ya haya sido hospitalizado para evitar traslados innecesarios de un paciente radioactivo dentro del hospital. Cuarta recomendación, el paciente debe comunicarse a través de intercomunicadores o vías telefónicas y no debe recibir ningún tipo de visita. Por ejemplo, el personal de limpieza o el personal de la comida pondrá la comida en la puerta de la habitación y una vez que el pasillo esté libre es que el paciente procederá a recogerla. El paciente debe bajar al menos 2 veces el inodoro al orinar o defecar y lavarse las manos luego con abundante agua. Sexta, el oficial de seguridad radiológica del hospital medirá el nivel de radiación
y deducirá cuándo puede estar de alta este paciente. Generalmente son 3 días después del ingreso. Séptima, el oficial de seguridad radiológica deberá realizar un monitoreo de área luego de dar de alta al paciente, con el fin de verificar que no existan objetos contaminados. Octava, al volver a casa, el paciente debe evitar el contacto directo o prolongado con mujeres embarazadas o niños pequeños. Novena, el paciente debe evitar viajar innecesariamente en transporte público y asistir a espectáculos públicos. Y décima, el paciente debe procurar dormir solo por lo menos los próximos 7 días después del tratamiento. Esta presentación no pretende cubrir este amplio tema. Para mayor detalle, le recomendamos la siguiente bibliografía, que es del Organismo Internacional de Energía Atómica también. El link para descargar esta bibliografía la podrán encontrar en la descripción de este video. En la protección radiológica siempre hay que tener presente lo siguiente: minimizar el tiempo de exposición a la fuente, alejarse de la fuente lo más posible y permanecer detrás del blindaje siempre que se pueda. Además, recordar siempre los 3 principios de la protección radiológica: la justificación de la práctica, la limitación de la dosis y la optimización, siempre aplicando el principio LARA, tan bajo como razonablemente sea posible. Muchísimas gracias por su atención. Estas son las bibliografías recomendadas para este tema. Espero les haya gustado y les recomiendo por favor vean los demás temas aplicados a la protección radiológica en las demás áreas donde utilizamos radiaciones ionizantes.